El outsourcing es prácticamente la tendencia a nivel mundial. El emplearte por horas, a lo mejor más pagadas, pero te van a emplear menos cantidad de horas. Voy a ir a una empresa y me va a contratar 3, 4 horas sin ningún otro tipo de prestación, y otra empresa me va a dar empleo otras 4 o 5 horas y voy a completar una jornada laboral de 8 horas para poder llevar un sustento a la casa. La diferencia está que un empleo lo voy a encontrar aquí en Vallejo y el otro va a estar allá en Perisur. Y los tiempos de traslado y los derechos de los propios trabajadores de un plumazo quieren ser desaparecidos. Por eso lo importante de la lucha, de todas las conquistas que se han venido dando el 1 de mayo, y no nada más el 1 de mayo en su momento por la jornada de 8 horas, sino a lo largo de la historia de México. Por ejemplo, nosotros en 1936-37, cuando nace la Comisión Federal de Electricidad, es cuando nace nuestro derecho a la jubilación. Y hoy que tenemos ya un derecho a la jubilación, hoy con el decreto de extinción, pues dejan prácticamente en un estado de indefensión o de incertidumbre a los propios compañeros jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. La gente piensa que se están respetando los derechos de los trabajadores jubilados y que no hay ninguna violación. En la actualidad, nuestros compañeros jubilados tenían aplicación a muchas cláusulas, como la cláusula 98, el derecho a un programa habitacional o a un programa de reparación de alguna situación, y es la fecha que el gobierno federal no ha querido asumir esta situación. Hay una condición que estamos viviendo y que hemos venido viviendo, que desde 1976 se ha perdido el poder adquisitivo de los propios trabajadores. Hoy vemos cómo en México existen 8 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y también vemos cómo hay millones como aquí en el Politécnico, millones de estudiantes en la UNAM, en universidades públicas, privadas, que están estudiando, pero que lamentablemente no hay la oportunidad para poder desarrollar su carrera, porque no hay la economía suficiente a nivel nacional para poder ejercer su profesión que a lo largo de los años han venido estudiando en diversas universidades, tanto públicas como privadas. Y por ello encontramos a muchos profesionistas que están atrás de un taxi, con faltas de oportunidades, y cuando encuentran un empleo, estos no son bien pagados, o son empleados de acuerdo a las condiciones de la política neoliberal que se está dando a nivel mundial. La solución y la propuesta por parte del Mexicano de Electricistas es que defendamos la posible reforma laboral, que haya un respeto al artículo 123, que haya un respeto a la contratación colectiva, respeto a los contratos colectivos, un respeto a la libertad sindical por parte de los gobiernos, porque mucho de lo que se debió a la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue la intromisión del gobierno federal a los propios sindicatos. Y no hay libertad sindical en la actualidad en muchos sindicatos. Solicitamos también como sindicato, son de nuestras propuestas, la inmediata libertad de nuestros presos políticos. Nosotros tenemos 12 compañeros que están presos y su único delito es manifestarse en contra del gobierno federal solicitando se regrese a nuestro trabajo. 11 compañeros, 12 compañeros, 11 son trabajadores y uno es un compañero jubilado con 70 años de edad. Y que están desde la cárcel orgullosos de pertenecer al Sindicato Mexicano de Electricistas y con la frente muy en alto por defender nuestro movimiento. Nosotros hemos marcado desde el día de ayer en la conmemoración del 1 de mayo que hagamos una reflexión y que vayamos más allá, que vayamos a todo el territorio nacional, porque sabemos perfectamente que hay muchos sindicatos que están luchando por sí mismos, pero sin una agrupación donde nosotros mismos nos podamos demostrar la solidaridad que debemos de tener
como clase trabajadora que somos. Todos somos la clase trabajadora, somos diferentes sindicatos, con diferentes actividades los propios trabajadores, pero el objetivo que tiene el gobierno federal es uno, y nosotros, si nos podemos agrupar, también podemos hacer un verdadero escudo en contra del gobierno federal, quien esté en su momento. Hoy la exhortación y lo que pedimos, que vayamos a la construcción de la Central Unitaria Independiente y Democrática de los Trabajadores, que vayamos al voto de castigo en contra del PRI y del PAN, y que vayamos por un cambio verdadero en México. Muchas gracias. Agradecemos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a la sección 10, por esta invitación. A nombre del compañero Martín Esparza, un fraternal saludo por parte del Sindicato Mexicano de Educación. Bien, dentro de los movimientos recientes que están ahorita a diario en los medios de comunicación, es el de los pilotos de aviación, los de Mexicana, de los mineros y el del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es importante para nosotros como sindicato el acudir a todo tipo de foros para dar a conocer cuáles son los agravios por parte del Ejecutivo Federal, de Felipe Calderón, en contra de la clase trabajadora. Y sí estamos viviendo actualmente una crisis en cuanto al movimiento sindical, toda vez que no hemos tenido la capacidad de podernos organizar. Nosotros como Sindicato Mexicano de Electricistas nacimos el 14 de diciembre de 1914 y nacemos ante una empresa de capital extranjero, porque a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, el gobierno federal en su momento no tenía la capacidad económica para desarrollar la industria eléctrica en México. Fue a través de capital extranjero donde se empieza a generar las primeras plantas como la de Necaxa, en donde se trae la energía eléctrica a la capital, a la Ciudad de México desde Necaxa, y fuimos los pioneros en cuanto a la electrificación a nivel nacional, en todo el territorio nacional. Fuimos prácticamente los pioneros. Nosotros, el sindicato, como sindicato, nace en 1914, después de las luchas que se dieron con la propia revolución, y antes de la Constitución de 1917 ya estaba conformado el Sindicato Mexicano de Electricistas. Efectivamente, como bien decía mi compañero, muchos, inclusive trabajadores, tenemos equívoca la idea de que es el día 1 de mayo. El día 1 de mayo es la conmemoración de las muertes de los trabajadores que con su vida pagaron las conquistas, las peticiones que en su momento se hacían de la jornada de 8 horas y muchas otras pretensiones que en su momento tuvieron que pagar con muerte. Eso allá en Estados Unidos, en Chicago, ante la empresa, muchas empresas allá en Estados Unidos, como fue la McCormick. Y aquí en México el movimiento fuerte que se dio fue en Río Blanco y Cananea. Y para nosotros hoy vemos que esas muertes de los propios trabajadores que en su momento dieron su vida, y aunque están plasmadas en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, y que de ella emana la Ley Federal del Trabajo, en donde se garantizan los derechos mínimos de los trabajadores, vemos cómo ante gobiernos neoliberales como el que hoy tenemos, regido por el Partido Acción Nacional, aún con todo y que están plasmados nuestros derechos ahí en la Ley Federal del Trabajo, cómo se utiliza el gobierno para pisotear y violar nuestros derechos laborales. El agravio es grande. Nunca antes en la historia del mundo se había visto cómo se había atrevido el gobierno federal a despedir de la noche a la mañana a más de 44,000 trabajadores y dejando en un estado de indefensión completa a los propios más de 22,000 jubilados que tenemos en el gremio. Violando la propia Ley Federal del Trabajo, se establece que la Ley Federal del Trabajo establece que antes de suspender la relación laboral, el patrón tendrá la obligación de notificarle al trabajador, ya sea en forma individual o en forma colectiva, la terminación de las relaciones laborales. Nosotros, quienes laborábamos de lunes a viernes, nos fuimos a descansar sábado,
y el sábado en la noche nos damos cuenta cómo a través de un decreto publicado en el diario oficial y a través de los medios de comunicación se tomó la decisión por parte del Ejecutivo Federal de extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Y esto, dado a conocer por los medios de comunicación, se deja sembrado entre la población que era necesaria la extinción de Luz y Fuerza del Centro porque se venían manejando números rojos, porque los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas éramos trabajadores privilegiados, que teníamos conquistas que no deberíamos de tener, y la gente allá en la calle, cuando está trabajando sin la defensa de un sindicato, de un contrato colectivo de trabajo, muchos aplaudían porque ellos lamentablemente, a través de la economía informal que se está dando en cuanto al desarrollo de los empleos, decían, bueno, es que yo no lo tengo y si ellos lo tienen mejor se los quitamos a ellos. Y hoy se está generando una campaña, no nada más, bueno, ya el golpe ya está el Sindicato Mexicano de Electricistas, pero también, si se dan cuenta, ahorita están generando una campaña en contra de la propia Comisión Federal de Electricidad, en contra de los trabajadores de la educación, en contra de muchos otros sindicatos, para ir sembrando ante la población de que es necesario extinguir a los propios sindicatos. Hace unos días el Ejecutivo Federal ante empresarios, Felipe Calderón, dice: los sindicatos son un cáncer para la sociedad y hay que extinguirlos. Y esa es la posición que hoy tiene este gobierno panista. Vemos cómo se viene desarrollando el outsourcing, cómo ha empujado fuertemente, aun cuando tenemos la propia ley del trabajo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Porque nosotros hoy que estamos con más de 2 años y medio sin empleo, muchas veces vemos que el apoyo se manifiesta a través de los sindicatos únicamente en el micrófono. Nosotros del sindicato tal apoyamos al Sindicato Mexicano de Electricistas y son muchos sindicatos los que nos apoyan en el tubo, en la palabra, pero en la práctica vemos cómo hoy estamos dando la lucha fuerte, y todos los sindicatos, como el de los mineros, el de aviación, el Mexicano de Electricistas, para poder recuperar lo que hasta antes del día 11 de octubre del 2009 teníamos, que era nuestro empleo. Hoy como sindicato vemos que no es posible seguir avanzando en la historia de México, cada quien por su cuenta, cada quien dentro de los propios sindicatos, creando otros sindicatos verdaderamente democráticos. Y vemos hoy con tristeza cómo hoy los propios empresarios crean sus propios sindicatos. A través del sindicato charros tienen controlado la productividad, tienen controlado las violaciones a los propios derechos de los trabajadores, y no hemos tenido la capacidad de poder organizar una gran fuerza que podemos crear. Hoy por ello nosotros, el Sindicato Mexicano de Electricistas, propone que ya es la hora de construir la Central Unitaria Independiente y Democrática de los Trabajadores, crear una central de trabajadores en beneficio de los propios trabajadores. A lo largo de la historia se han creado el Congreso del Trabajo, la propia CTM y muchas otras centrales de trabajadores que lamentablemente no hay solidaridad en cuanto a las violaciones de los trabajadores. Para nosotros como sindicato hay muchos agravios que les podemos aquí puntualizar de cómo se da la situación de ejercer el poder por encima de lo que marca la propia la Constitución y la Ley del Trabajo. Ya les explicaba, no se nos notifica la suspensión de las relaciones laborales, no hay facultades del Ejecutivo Federal para extinguir un organismo público tan importante,
que nació en el siglo XIX. Como industria eléctrica nacemos en el siglo XIX y hoy de un plumazo nos quitan nuestro empleo. Pero no es tratar de quitar a una empresa como tal, sino es tratar de pretender desaparecer a un sindicato combativo. Nosotros, antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, habíamos propuesto que todos los miles de millones de pesos que se venían invirtiendo, tanto en Comisión Federal de Electricidad como en Luz y Fuerza del Centro, para cambiar la red eléctrica y poner lo que es la fibra óptica, nosotros como sindicato estábamos proponiendo dar el servicio de la transmisión de voz, datos y videos, que sea una empresa pública que le dé el servicio a los mexicanos, donde a través de la conexión de la energía eléctrica te puede llegar la telefonía, la transmisión de voz, datos, o sea, te puede llegar el internet, la telefonía y la luz por un solo servicio, con una empresa de México y para los mexicanos. Solicitamos un mes antes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya desde meses antes, y un mes antes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos da el permiso para poder funcionar y operar la fibra óptica que estaba instalada dentro de Luz y Fuerza del Centro. ¿Cuál va a ser siendo la sorpresa? Que el día 11 de octubre nos extinguen como empresa, nos sacan de la empresa, y hoy vemos cómo las licitaciones que se están dando para la utilización de esta fibra óptica prácticamente se las regalan a las televisoras más grandes que controlan aquí en México, a Televisa, a TV Azteca, a Nextel, a Iusacell, y son instaladas redes, fibras ópticas que están instaladas con los esfuerzos y el impuesto de todos los mexicanos y que hoy prácticamente se les dan a los particulares para la explotación. Todo esto atrás de la extinción de Luz y Fuerza del Centro hay intereses grandes, económicos, fuertes, por tratar de entrar y violar, por tratar de entrar y ponerse en el mercado a empresas que están detrás de los gobiernos de Calderón. Hoy, este año es importante para todos nosotros y el día de ayer se marcó en la plancha del Zócalo y es importante porque hoy tenemos una oportunidad histórica que se da cada 6 años y el día de ayer lo manifestamos claramente, que es tiempo de cobrarle la factura al PRI y es tiempo de cobrarle la factura al PAN. ¿Por qué? Porque la pretensión es clara por parte del PRI. Sabemos perfectamente cuál es la pretensión de la reforma laboral que ha presentado el propio PRI al Congreso de la Unión y la iniciativa de ley que presenta ante el Congreso de la Unión los de la fracción parlamentaria de Acción Nacional. Si hoy en México vive una situación donde llegase el PRI a gobernar o donde llegase el PAN a gobernar, prácticamente estamos contando ya con la reforma laboral que se va a dar en la próxima legislatura en el Congreso de la Unión. ¿Y quiénes vamos a dar la batalla? Y vamos a dar la batalla, pero vamos a estar sindicatos totalmente desorganizados para poder enfrentar a un gobierno neoliberal, porque el PRI y el PAN son exactamente lo mismo, y tratar de nosotros como sindicatos de confrontar al propio gobierno federal va a ser una tarea mucho más difícil a que si verdaderamente nos aplicamos y le cobramos la factura y buscamos un verdadero cambio.